Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Cuartos, donde hablamos de variados temas de la NBA, aunque no esté pasando casi nada en la NBA, porque sí estamos llegando ya casi a agosto, todos los movimientos que se pudieron hacer en agencia libre, en off-season, ya están todos completos, el mejor agente libre sigue siendo Christian Wood, por lo que parecen ya 3 semanas, todos ya han firmado, ya vimos a todos los rookies, y este es el periodo más seco de la temporada, pero aún así hay que estar acá entregando todas las informaciones que han salido de la liga, así que sin más preámbulos comencemos con el primer cuarto. Y claro, el tema que llenó la semana no fue específicamente de la NBA, sino fue lo que pasó con Bronny James. LeBron James Jr., el hijo del gran LeBron James, que muy desafortunadamente en un entrenamiento con USC, su universidad, colapsó durante las prácticas, tuvo que ser reanimado, se le tuvo que reactivar el corazón porque tuvo un paro cardíaco. Fue llevado a urgencias y muy afortunadamente salió bastante pronto de esta situación. Ya 48 horas después del suceso pudo volver a su casa, se está rehabilitando. Y al respecto obviamente hay que decir dos cosas. Primero, la mejor suerte para Bronny, los mejores pensamientos para la familia James, todo el mundo que los rodea, por supuesto. Y segundo, antes de entrar a todo lo que significa esta situación, es aclarar, obviamente yo no soy médico, yo no soy cardiólogo, yo no soy nadie cercano a la familia James. Yo solo estoy acá sentado dando mi opinión respecto a lo que puedo observar desde acá, pero siento que a pesar de eso, a pesar de que no podemos saber mucho, obviamente, hay muchas cosas interesantes de las cuales hablar al respecto. Claro, porque lo primero que viene a la mente es pensar por qué ocurrió esta situación, por qué Bronny tuvo un colapso en entrenamientos. Y han salido múltiples teorías, por supuesto, muchas especulaciones y hasta conspiraciones, que yo creo que lo primero que hay que sacar de frente que probablemente no fue la vacuna, porque mucha gente va a decir, esto es lo que está causando la vacuna contra el COVID, está haciendo que tengamos todos problemas crónicos al corazón y... No, no, hay mucha evidencia que respalda que la vacuna no ha causado un significativo aumento a condiciones así, porque condiciones así ya han sido muy prevalentes en todas partes. De primero, los problemas al corazón son el causante número uno de muertes en el mundo, en Estados Unidos, donde quieras verlo. Y si nos queremos poner más específicos, los problemas cardíacos afectan mucho a los atletas jóvenes y en especial en el básquetbol. Esto es una tendencia que hemos visto por décadas y la vacuna no ha incrementado eso. Pero mucha gente dice, no, es que Pfizer mismo dice que la vacuna puede causar miocarditis, que es este problema de que tienes arritmias al corazón. Y bueno, sí parece que dicen eso, pero al mismo tiempo hay que considerar, por la investigación que he hecho, casi todas las enfermedades virales pueden causar miocarditis. Y con eso me refiero a un resfriado común, una gripe, fiebre, influenza, el propio COVID. Así que no quiero descartar de inmediato que haya sido la vacuna. Y de hecho, ni siquiera sabemos si Bronny está vacunado. Porque recuerdo cuando empezó la ola de vacunaciones para volver a la NBA, LeBron no estaba muy a favor. Él mismo declaró que se vacunó porque tenía que hacerlo prácticamente, pero él no estaba 100% convencido. ¿Quién te dice que no le dijo a su familia que no se vacunara? Lo cual está en su propia decisión, pero de nuevo, no sabemos si Bronny estaba vacunado para acusar a la vacuna si fue esto. Pero bueno, saliéndonos de ese tema, hablemos a otras posibilidades. Porque algo interesante que se reveló un par de días después de que ocurrió esto es que Bronny se habría sometido a exámenes médicos por parte de un programa, parece, de la NBA, encargado a jugadores que podían llegar a la liga, y entre esos hubieron exámenes realizados por cardiólogos para revisar condiciones y aparentemente Bronny no tendría ninguna condición anterior que pudo haber predicho esta situación. Pero al mismo tiempo también he visto otros expertos que dicen que estos escáneres tampoco son muy definitivos, que hay que ver a muchos especialistas para saber si es que una persona tiene ciertas enfermedades, ciertas condiciones que hacen que sean más propensos a sufrir paros cardíacos y demás. Así que la teoría que está tomando más ritmo es que simplemente en USC lo estaban trabajando mucho, quizás le dieron estos polvos preentrenamientos que se les dan a muchos atletas
cuando cruzan de la secundaria a la universidad y tienen que empezar a armar músculo, a armar más resistencia y le dan estos pre-workouts que se llaman y que pueden tener efectos muy negativos en la salud. En especial si es que se aplican muy repentinamente, porque recordemos, Bronny se enlistó en USC hace pocos meses. Todavía no ha jugado ni un partido de la NCAA. Recién está en los entrenamientos, así que probablemente ya comenzó con sus programas de condicionamiento, pero hace poco. Y sumado a esto, también existe un problema que mucha gente ha hablado mucho antes de esta situación Bronny, que es el tema de las exigencias del AAU, que es el circuito de básquetbol de preparatoria, que año tras año pareciera que se escuchan historias cada vez más terribles de que jóvenes de 14, 15, 16 años son sometidos a fines de semana en que juegan 6 partidos, que terminan jugando 3 partidos de muy alta intensidad por día, que requieren entrenamientos constantemente para jóvenes que recién están entrando en pubertad, que recién se están desarrollando y ahora tienen este golpe de exigencia que puede ser muy dañino para sus cuerpos. Y como dije, esto ha pasado hace mucho tiempo. Recuerdo que el propio Kobe Bryant decía que el AAU tenía que relajarse un poco, que esta sobrecarga que se le está haciendo a estos jugadores jóvenes en el colegio, en la preparatoria, puede ser muy negativa a largo plazo. Y ya hemos visto múltiples veces que jugadores que están en este tope de nivel, que están en las preparatorias más grandes de todo el país, en todo Estados Unidos, al final tienen problemas de lesiones. Y no me quiero alejar mucho de la familia Ball, porque repasemos a los 3 hermanos. Lonzo, ya sabemos cómo está todo ese tema. Desde muy jóvenes fueron sujetos a unas rutinas muy agotadoras que no solo impartía su padre Lavar, sino este sistema de AAU. ¿Y qué pasó con eso? Ahora vemos que Lonzo está destruido físicamente y quizás no vuelva a jugar otro partido de NBA. De Liangelo, francamente no sé mucho de nada. No sé si es propenso a las lesiones. Pero también vemos el tema Lamelo, que si bien no ha tenido tantos problemas tan graves como Lonzo, también se ha perdido bastantes partidos por lesión. Y recordemos que Lamelo también tuvo un camino aún más complejo, porque jugó en Chino Hills en esa preparatoria, después fue mandado a jugar a Lituania, y ya recién llegando a la NBA tienen un bagaje en sus cuerpos que, de nuevo, puede causar mucho daño. Y luego nos damos cuenta de que jugadores que no pasan por este circuito del AAU, después no pasan por la NCAA, digamos, los jugadores europeos o los que se van a jugar a Australia, los que se van a jugar a Nueva Zelanda, son mucho más resistentes. Luka Doncic apenas ha tenido lesiones en su carrera, un jugador muy durador. Jokic, lo mismo. Y bueno, podemos encontrar ejemplos buenos y ejemplos malos de todos los casos. Porzingis tuvo su lesión del ligamentos y nunca volvió a ser quien era. Karl Anthony Towns comenzó sus primeros años en la liga siendo un Ironman, no se perdía absolutamente ningún partido. Mikal Bridges está teniendo una racha increíble de partidos que no se pierde. Pero eso no quita que el tema AAU sigue siendo muy prevalente, muy peligroso para jugadores jóvenes y quizás Bronny es el último afectado por ahora, pero vamos a ver mucho más en el futuro. También he visto una teoría bastante interesante que es considerar que USC es una universidad en pleno centro de Los Ángeles, está a un par de cuadras del Staples Center, que es una universidad privada, bastante cara, que suele ir ahí gente con privilegios, digamos, gente con dinero, pongámoslo plenamente, y que en esos círculos, estando en Los Ángeles y teniendo mucho dinero, son susceptibles a las drogas. Y a drogas duras, estamos hablando de posible cocaína. No quiero acusar a Bronny, obviamente quiero reiterar que no conozco absolutamente a nadie involucrado en esta situación, pero empezó a circular por ahí la teoría de que quizás Bronny se está metiendo a lugares donde no corresponde. Recordemos, tuvo un incidente hace un par de años en que publicó, creo que en su Snapchat, que estaba fumando marihuana, que, bueno, que haga lo que quiera él, no lo voy a juzgar, pero dicen que uno entra en la marihuana, después empieza a pasar otras cosas. ¿Quién te dice que eso no pudo haber sido un problema? Pero no, estamos nuevamente especulando con alguien que tuvo una situación bastante seria y que ahora se está recuperando. Y ahora queda hablar de cuáles serán las repercusiones, cuáles serán las consecuencias en la carrera de Bronny.
Y yo, de nuevo, sin ser cardiólogo, sin saber absolutamente nada de medicina, me iba muy mal en biología a mí, quiero especular que no va a ser tanto el impacto físico, porque podemos repasar casos anteriores y se me ocurre Keyonte Johnson. Keyonte Johnson era un jugador que venía muy bien perfilado desde preparatoria entrando a universidad y me parece que fue 2020 también tuvo un colapso jugando, creo que fue en pleno partido, pero su colapso fue peor. Recuerdo que él estuvo días en coma y luego fue recuperándose poco a poco, se tardó bastante en salir de tratados intensivos, pero él, después de una recuperación, logró volver a la NCAA e incluso hace un par de semanas estaba jugando Summer League con, me parece, el Thunder. Así que ya alguien que tuvo un caso relativamente grave, hemos visto que se ha podido recuperar de cierta forma. Y no solo en el básquetbol. Lo vimos en el fútbol con Christian Eriksen, que tuvo su colapso en la Eurocopa. Y luego, después de, creo que fue solo un año, volvió a las canchas y volvió a un nivel bastante bueno. Así que sí existe precedente para que Bronny se pueda recuperar, pueda eventualmente entrar a la temporada en NCAA con UNC y entrar al draft, que es su expectativa, que es la expectativa de toda su familia y de todo el mundo. El tema es que no solo hay que considerar lo físico, sino hay que considerar lo mental. Porque sin dudas esto es un susto. Obviamente yo no soy Bronny, pero no me puedo imaginar que esto se lo va a tomar como si nada. Que te dé un paro cardíaco solo entrenando y tan joven en tu carrera, ni siquiera has jugado un partido de básquetbol universitario, te debe quedar en la mente. Sin duda. Y esto, si es que Bronny no lo logra superar, no logra abstraerse del tema, puede significar que quizás no quiera arriesgarse tanto en la cancha. Quizás no quiere exigirse tanto. Quizás haga que sus entrenamientos, sus condicionamientos baje un cambio. Que no se exija al 100% porque tiene en la mente que si se exige al 100% puede ser no solo el último día que juega básquetbol, sino el último día quizás vivo. Porque eso es muy razonable de pensar a la edad que tiene. ¿Cuánto tiene? ¿18 años? Va a haber una tarea bastante grande, no solo de descubrir qué causó esto, porque me aseguro va a tener el mejor asesoramiento de todo el mundo, va a realizar múltiples expertos, los mejores cardiólogos que la familia James tiene disponible. No solo va a ser un trabajo reintegrarse a los entrenamientos y volver a una condición física apta, sino un trabajo mental de poder sobrepasar esta barrera tan dura que es pensar mi vida se pudo haber acabado. Pero no quiero mucho alargar el tema porque, de nuevo, esto es solo especulación y lo mejor que podemos hacer mientras estamos acá sentados es desear lo mejor a Bronny, a LeBron, a Savannah y a todo el resto que esté ahí. Pasemos a un siguiente tema. Y la verdad, cuando comenzaba este episodio mencionando que estamos en el absoluto punto muerto de la temporada de NBA, del ciclo NBA, la verdad es que no hay casi nada de hablar en estas alturas. Así que se me ocurrió para este segundo cuarto empezar a hacer una revisión de pequeñas noticias, pequeños incidentes que ocurrieron en el mundo de NBA que no tienen impacto ni siquiera para hacer un cuarto de estos, porque yo he mencionado, este podcast nació con la intención de comentar temas que no merecen ser mucho su propio video. Y si es que no tenemos tema ni siquiera para segmentos de podcast, mejor pongámoslos todos en uno. Y bueno, no nos alejemos mucho de la familia James, porque LeBron tuvo su par de noticias. Porque Ginny Voss, una de las dueñas de los Los Ángeles Lakers, habría anunciado que LeBron iba a tener su camiseta retirada, su número retirado, y empezó a salir la especulación de cómo lo van a hacer, porque como sabemos, LeBron ha jugado con múltiples números. Comenzó con el 23, volvió al 6, ahora va a volver al 23 por el tema Bill Russell, de que el número 6 va a estar retirado a través de toda la liga por su fallecimiento. Tenía el 6, ahora LeBron va a volver al 23, y se empezó a especular qué número se le retira a LeBron. Se empezó a especular si es que se le retiran ambos. Yo creo que lo más lógico es que se le retire el 23, porque con el 23 fue que ganó el campeonato en la burbuja y ya no ganó un campeonato teniendo la 6, así que el 23 es el número como más recordable de la era LeBron en los Lakers. También está el punto de que si es que le retiran los dos números, porque como sabemos, Kobe Bryant es el único jugador de toda la liga que una franquicia le retira dos números, su 8 y su 24, por supuesto. Y ahora queda el debate si es que LeBron vale la pena que le retiren dos números, porque bueno, obviamente es LeBron, pero al mismo tiempo tampoco hizo tanto por los Lakers, porque ha tenido un campeonato, que por eso le retirarían el número 23,
Y después no mucho más, una aparición en finales de conferencia este reciente año, pero también un año que se pierden playoffs, que quedan eliminados en primera ronda. Y también el debate de simplemente retirarle el 6 porque lo ocupó. Porque si es que estamos hablando de méritos mientras tenía el 6, no los tiene, claramente. No hay MVPs, no hay campeonatos, no hay nada de eso. En cambio, si vemos el caso de Kobe Bryant, recuerdo, cuando se mencionó que se le iban a retirar los dos números, aparecían gráficas separando la carrera Kobe Bryant con el 8, Kobe Bryant con el 24. Y podía discutir que ambos números por separado eran carreras Salón de la Fama. Así que era muy justificado que se le retiraran los dos. Y ahora LeBron, no creo que se le retire el 6. Ya va a estar ocupado por Bill Russell. En noticias un poco más relevantes, pero tampoco lo son tanto porque es un tema que se ha estirado tanto. Damian Lillard. La saga Lillard sigue continuando porque parece que Portland no está tan interesado en la oferta de Miami, lo que es lógico. Pero lo que sí es noticia es que la NBA habría mandado un comunicado a los 30 equipos mencionando el tema de Damian Lillard, mencionando esta situación de que solo quiere ir a Miami, de que ha manifestado casi públicamente, indirectamente, de que no estaría dispuesto a jugar por ninguna otra organización, de que estaría llevando su poder, su, su dominio sobre la decisión de los Blazers bastante lejos, y que si se llega a replicar algo así, vendrían consecuencias bastante graves. Y esto hace mucha alusión a lo que yo planteaba en el primer capítulo de este podcast, de que esta situación Lillard puede sentar un precedente a los dueños, quienes son, como yo argumenté, los que manejan completamente la NBA, puede poner a los dueños a que hagan cambios, a que coloquen penalidades sobre jugadores, sobre gerentes generales, sobre quien sea, para que situaciones así no vuelvan a ocurrir, para que los jugadores no exploten el contrato Supermax para arruinar a las franquicias de donde vienen. Y este es un caso más de esto, porque no creo que haya sido idea absolutamente propia de Adam Silver de mandar este comunicado. Yo creo que vino presión de los dueños para que se emitiera este comunicado, para que esto no vuelva a pasar. En otro tema en que quiero decir, tenía la razón, nuevamente vimos discusiones muy inútiles en el entorno NBA, en especial en Twitter, porque empezó a discutirse quién es mejor, Harden o Dwayne Wade. Lo cual, si es que quieren saber mi opinión, no específicamente sobre Harden o Wade, sino de estos debates que aparecen en el offseason de comparando jugadores que pueden ser muy distintos en época, en estilo de juego. Pueden ir al podcast pasado, esa sección creo que me expliqué bastante bien, pero nuevamente vuelve a ocurrir esta situación de que gente no tiene nada más que hacer y dicen como, este jugador es mejor, este jugador no. Este jugador tiene más trofeos individuales, pero este jugador le fue mejor en los playoffs. Nuevamente, ¿qué importa? Quiero recalcar que nuevamente tuve la razón. Y más comparaciones siguen apareciendo porque se hablaba de Tracy McGrady o Paul Pierce contra Jimmy Butler. Jugaron 20 años separados ellos, ¿qué importa? Y siguiendo en el tema de comparaciones, de hacer listas, de hacer rankings, vino una gran autoridad en el mundo NBA a dar una opinión que encendió bastantes alarmas. Julius Erving, el doctor, vino a mencionar sus top 10 jugadores de la historia. Que la verdad es que no lo tengo acá a mano. Si es que lo ves, puedes darte cuenta que hay un nombre que falta claramente. LeBron James. Julius Erving no considera que LeBron James sea un jugador top 10 de la historia. Recuerdo que en esa lista estaba Nate Tiny Archibald, que mucho respeto a él, pero por favor, seamos serios. Y esto también me recuerda un poco lo que dije sobre la situación Kevin Durant de ofensiva contra defensiva, que por más que esta gente sea leyenda del juego, no significa que su opinión es ley. De nuevo, Tiny Archibald, ¿en serio top 10? Ni siquiera entremos al tema LeBron, pero Tiny Archibald. Y ahora que mencioné el nombre Kevin Durant, hablemos de un par de intervenciones que él tuvo en los medios esta semana. Primero salió una entrevista suya hablando sobre cómo se desencadenó su ruptura con los Warriors, el momento específico en el que parece él decidió que no va a seguir en Golden State, que fue algo bastante muy curioso, que estaban jugando y el contrincante falló un tiro, estaba ahí Kevin Durant esperando por su rebote y llega Draymond y se lo quita. Y él pensaba, bueno, está bien, está perfecto, me va a dar el balón. Pero luego Draymond sale corriendo de costa a costa, se cae, pierde la pelota. Y ahí es cuando se empieza a quejar Durant. Piden tiempo fuera
Y empiezan a haber un poco de discusiones. Parecía que Klay Thompson también estaba bastante enojado. Y bueno, ahora relata Durant que ese fue el momento en el que él empezó a considerar, wow, quizás no quiero estar acá. Por esos simples rebote defensivo que sacó Draymond, le cae a Durant. Ese rebote le cae un poco más a la derecha, no llega a Draymond. Y la historia de la NBA cambia completamente. Pero bueno, esas son simples declaraciones. La otra incidencia que tuvo durante las noticias es que él tuvo una reunión con el comisionado Adam Silver hablando sobre el uso de marihuana a través de la liga. La NBA se está aflojando bastante al tema que parece que lo va a quitar la marihuana de la lista de sustancias prohibidas, que los jugadores van a poder usarla libremente. Y ahora llega Kevin Durant a hablar con Silvers al respecto. Y le viene a comentar que esto debió haber ocurrido hace bastante, mucho tiempo, que Durant decía él mismo de que la marihuana es prácticamente al mismo nivel del vino, todo el mundo la usa. Y para hacer más fuerte su punto, él dice que Adam Silver le sintió el olor a marihuana. No sé qué más comentar al respecto, simplemente lo encontré bastante gracioso. Siento que es algo que solamente Kevin Durant podría hacer. Y por eso Kevin Durant es de los jugadores más entretenidos de seguir fuera de la cancha de toda la historia de NBA. Y creo que eso repasa bastante bien las últimas noticias, los últimos rumores, últimas anécdotas que han ocurrido esta semana en NBA. También hay un par de noticias sobre el mundial que ya se nos viene, el mundial de la FIBA, sobre quiénes participan, quiénes no, porque Karl Anthony Towns fue llamado a República Dominicana, porque José Alvarado parece que no se le dio acceso para jugar a Puerto Rico. Bueno, sabemos que Jokic no va a participar por la selección de Serbia, que quiere descansar después de su campeonato, bastante razonable. Pero a medida que se venga acercando el mundial vamos a tener mucho más detalles y mucha más previa acá en el canal para cubrir este evento deportivo tan lindo como es el mundial de la FIBA. En este tercer cuarto, durante la semana estaba pensando en la renovación de Jaylen Brown, que si quieren saber todas mis opiniones, todos los detalles, tengo un video en específico hablando al respecto, pero me puse a pensar sobre pasadas adquisiciones y en especial pasadas agencias libres. Y es por eso que tengo acá un artículo sacado el año pasado evaluando los 30 equipos respecto a cómo lo hicieron en esa agencia libre 2022. Y me parece que sería bastante interesante repasar esto, ver qué tan acertados eran no solo esas adquisiciones, esos movimientos, sino cómo anteriormente pensábamos si esto era bueno o esto era malo. Se me ocurre de inmediato lo que se opinaba respecto de la firma de Jalen Brunson, que en su momento era el primer jugador que nunca ha sido All-Star en tener un contrato de más de $100 millones. Recuerdo, hubo mucha controversia al respecto, pero les resultó bastante bien a los Knicks, así que me pareció bastante interesante repasar este artículo. Este es un artículo de Bleacher Report que encontré y comienza alfabético con los Atlanta Hawks, dándole un B+. Bueno, primero aclarar que esto va a ser las notas estadounidenses de la FLA. Traduciéndolo a un B+, yo creo que sería como un 8 de 10, un 7,5 de 10. Y viendo quiénes agregaron y a quiénes perdieron, lo más importante que hay que ver acá fue la adquisición de Dejounte Murray y la pérdida de Kevin Huerter. Lo cual en papel yo también estaría de acuerdo con esta nota, pero como se fueron desarrollando las cosas quizás sería un poco menos, porque no hemos visto el éxito que se esperaba de los Hawks. Yo, particularmente incluyéndome, pensaba que Atlanta iba a tener una mucho mejor temporada regular de la que tuvo. Bueno, terminaron deshaciéndose de su entrenador, trajeron a Quinn Snyder y empezaron a repuntar un poco, como lo han hecho los Hawks casi todos estos últimos años, que comienzan mal y cierran muy bien. Pero siento que me esperaba mucho más de Atlanta, en especial con Dejounte Murray. El calce con Trae Young no ha sido el mejor. Y perdieron Kevin Huerter, que terminó siendo pieza casi fundamental en los Sacramento Kings. Definitivamente duele. Pero no quiero decir que fue un terrible offseason para ellos. No diría que fue tan alto como lo tiene este artículo. Los Boston Celtics le dieron mala nota, un C-, que yo diría eso es como un 3, un 4 de 10. En el que dice que trajeron a Brogdon y a Danilo Gallinari y perdieron... bueno, es que esto fue la situación Ime Udoka. Claro, porque ya se había ocurrido todo el debacle que había ocurrido con Udoka, de que tuvo estos problemas internos que terminaron causando que fuera suspendido y después lo echaron del equipo y de ahí se traen a Joe Mazzulla. Bueno, claramente en papel eso parecía ser algo muy negativo porque Ime Udoka los acaba de llevar a las finales y ahora te tienes que deshacer de él, traes a un coach novato. Pero yo creo que esto es bastante duro, un C-,
porque Malcolm Brogdon a mí me parecía una muy buena adquisición. No terminó resultando tanto como yo pensaba, pero aún creo que es un muy buen jugador. Y bueno, Gallinari había estado ahí, pero se rompió los ligamentos, así que no fue mucha contribución. Ahora los Brooklyn Nets le dieron una C, que de nuevo yo la pondría como un 4 o un 5 de 10, porque esta fue toda la situación Kevin Durant, Kyrie Irving. Venían de la temporada de que Kyrie tuvo todos estos problemas con sus dichos que hicieron que fuera suspendido por la liga y que tuviese que pasar por un curso de rehabilitación y cumplir ciertos requisitos, y luego toda la situación que Durant que quiso solicitar el cambio pero no terminó ocurriendo, pero después ocurrió después de este artículo a mitad de temporada. Así que viendo hacia el futuro yo creo que tenía razón el artículo, porque se terminaron yendo ambos jugadores, los jugadores franquicias, aunque no están en una mala posición los Nets, pero no tienen a Kevin Durant. Los Hornets, un D más, eso un 2, un 3 de 10. Claro, porque esta fue la temporada que se deshacieron del coach James Borrego y trajeron a Steve Clifford, que se veía un movimiento muy extraño, porque Clifford es un entrenador que traes para tratar de ganar partidos, pero esa plantilla Hornets no estaba en posición para ganar partidos. Y también toda la situación Miles Bridges, que fue muy extraño y que claramente contribuye a esta mala nota. Y bueno, los Hornets tuvieron mala temporada, así que de acuerdo con ese D más, perdón. A los Bulls le da un C más, porque este fue el año de la renovación de Zach LaVine, un contrato gigante que a estas alturas uno puede decir que no vale la pena, pero al mismo tiempo no es el peor contrato de la liga. Y también acá se empezaron a aparecer las preocupaciones por la salud de Lonzo Ball, que no ha mejorado para nada el tema, así que sí, esta fue una mala offseason para los Bulls. Solo se trajeron a un Goran Dragic y un Drummond que no resultaron mucho. A los Cavaliers le da una A, un 8 de 10, digamos, porque este fue el año de Donovan Mitchell, el cambio de Donovan Mitchell adquiriéndolo del Utah Jazz, en el que parecía, no sé si un robo, pero un cambio muy justo, porque entregaron a un Lauri Markkanen que, si bien estaba en ascenso, no era quien nos esperábamos que terminaría siendo un All-Star, el jugador de mejor progresión. Dieron a Ochai Agbaji, que en mi opinión empezó a tener una temporada de novato mejor a medida que jugaba los partidos. Colin Sexton no terminó resultando mucho para el Jazz, pero del lado Cavaliers, obviamente muy buena adquisición, se mostró en la temporada regular, todavía no da sus frutos en los playoffs, pero este equipo de Cleveland tiene mucho rodaje el cual dar, que lo hablé un poco en el podcast de la semana pasada, hablé de los Cavaliers, pero sí, de acuerdo con la nota A. Los Mavericks, una C menos, una mala nota, porque lo destacado es la pérdida de Jalen Bronson, y sí, parece que por tacaño Mark Cuban se perdió a Jalen Bronson, que en el momento parecía no tan mala decisión dejarlo ir por el dinero que se le estaba ofreciendo, pero como mencionamos al principio, ese contrato terminó siendo bastante bueno para Bronson, pero también el punto es que no trajeron muchas cosas a los Mavericks, se trajeron a Christian Wood, pero él no terminó resultando mucho para Dallas, sigue siendo agente libre en estos momentos, y simplemente no avanzaron mucho más para un equipo que necesitaba empezar a ganar más partidos para Luka Doncic. Los Nuggets, una A-, la segunda mejor nota que hemos visto por ahora, porque claro, esta fue la offseason clave para lo que sería después su campeonato, trayéndose a KCP, a Bruce Brown, drafteando a Christian Brown, jugadores muy claves. También esta fue la extensión de Supermax de Nikola Jokic. No hay mucho más que agregar, obviamente le funcionó perfectamente esto a los Nuggets. Los Pistons, una B más, porque fue el drafteo de Jaden Ivey y Jalen Duren, que tuvieron muy buenos años de novato. Y también fue el año que perdieron a Jeremy Grant en agencia libre, pero en verdad no tenía mucha relevancia porque no querían ganar, así que perder al mejor jugador, pero alguien que no tiene tanto techo, no es lo peor del mundo, de acuerdo con la nota. Los Warriors tuvieron una mala nota porque, claro, después del campeonato perdieron a Otto Porter, perdieron a Gary Payton, al menos al principio de la temporada, perdieron a Bielitsa, y en reemplazo se trajeron a Donte DiVincenzo, a Jamichael Green, que son buenos jugadores, pero no son los jugadores claves que tuviste en esas finales 2022. Y se terminó reflejando bastante eso en la temporada Warriors, que tenían una banca muy poco confiable, y que eso hizo que cayeran al sexto puesto y que terminaran siendo eliminados en segunda ronda. Los Rockets le dan una B+, este fue el año que draftearon a Jabari Smith, a Tari Eason,
que si bien en esta primera temporada que tuvieron no fue la mejor temporada para ambos, Tari Eason demostró cosas bastante interesantes, pero fue en la Summer League recién que acaba de pasar que nos empezamos a dar cuenta que fue un muy buen draft para los Hornets, quizás un poco más de este B+ que le están dando, y bueno, perder a John Wall y a Christian Wood tampoco les importaba mucho. Indiana Pacers le dan una B, una nota bastante pareja, un 6 de 10 diría, por la intención que tuvieron de firmar a DeAndre Ayton, porque recordemos, era agente libre restringido Ayton para los Suns. Los Pacers le ofrecen el contrato máximo que le podían ofrecer y Phoenix termina machando la oferta. Así que le están dando puntos por participación a los Pacers, pero yo creo que debería ser una mejor nota que eso porque se trajeron a Mathurin y a Andrew Nembhard del draft y terminaron siendo rookies bastante buenos. Aaron Nesmith se lo trajeron de los Celtics como alguien que comenzó siendo relleno en el cambio Malcolm Brogdon y terminó siendo un jugador de rotación para ellos. Y se despidieron de un par de veteranos como Brogdon, como Ricky Rubio, TJ Warren, que no eran lo mejor apropiados para el momento en que estaba Indiana en ese momento y en el que está ahora. Prefieren mucho más tener a jugadores relativamente jóvenes para comenzar esta pseudo reconstrucción en la que están. Los Clippers una A-, la misma nota que los Nuggets, porque simplemente se trajeron a John Wall, que en el momento parecía una noticia mucho más grande de la que terminó siendo, porque se pensaba que, bueno, John Wall sufrió mucho de las lesiones y después terminó en los Rockets donde no quería jugar y se pensaba que esas temporadas, esos partidos en el que no estaba poniendo mucho esfuerzo porque claro, los Rockets no estaban ganando nada, quizás ahí estaba cuidando bastante su cuerpo y ahora que entraron los Clippers, que son mucho más competitivos, puede volver a ser al menos la sombra de lo que era antes, pero no terminó resultando absolutamente para nada para los Clippers. Se terminaron deshaciendo de John Wall. Wall todavía no tiene equipo a esta altura, lo reemplazaron con Westbrook, que terminó siendo un aporte mucho más grande. Perdieron a Isaiah Hartenstein, que era un pivot suplente bastante decente. Así que sí, esa offseason para los Clippers no fue una A-. Los Lakers una C-, una nota bastante mala, porque este fue el año que se deshicieron de Frank Vogel, trajeron a Darvin Ham y cambiaron muchas cosas en su plantilla. Trajeron a Patrick Beverley, Lonnie Walker, Dennis Schroeder, Juanito Toscano, pero lo importante era que no se habían deshecho de Russell Westbrook y que iban a intentar el experimento nuevamente. Y vimos muy claramente al principio de la temporada pasada que no les estaba funcionando, estaban teniendo una temporada pésima, estaban fuera del play-in y por eso tuvieron que reestructurar absolutamente todo. Y bueno, como ya sabemos, les terminó funcionando bastante bien, finales de conferencia, todo perfecto, pero en el momento este fue una offseason bastante mala para los Lakers que sí merecía esa nota, pero por suerte para ellos la pudieron revertir. Los Grizzlies una C+, que no es una nota tan buena y parece que lo más importante fue, claro, la pérdida de Kyle Anderson y de Anthony Melton. Kyle Anderson se terminó yendo a los Timberwolves, donde tuvo un papel bastante bueno, no tanto como yo pensé podía ser Kyle Anderson en ese equipo. Yo creo que puede tener una mejor temporada ahora la que viene. Y de Anthony Melton, que terminó en mis Sixers y terminó siendo una muy buena contribución. Yo creo que un Melton le haría mucha falta a un equipo de los Grizzlies ahora mismo. Quizás una C+, es un poco duro porque no perdieron tantos jugadores fundamentales, tan fundamentales, porque le ofrecieron extensión a Ja Morant, renovaron a Steven Adams, pudieron traer a Tyus Jones, que bueno, ahora ya no está en el equipo, pero son jugadores claves que se quedaron en el equipo en ese momento. Miami Heat, una C-, porque no trajeron absolutamente nadie esa offseason, recuerdos, y perdieron a PJ Tucker, que era como el alma defensiva del Miami Heat, y bueno, llegaron a las finales, así que bastante equivocado esa nota, pero bueno, parece que solo llevo la mitad de los equipos de esa offseason, y ya estamos cumpliendo los 12 minutos de ese cuarto, así que yo creo que para el próximo episodio, si es que nuevamente no tengo un espacio para hablar de absolutamente nada, voy a retomar esta lista, voy a hablar de los 12 otros equipos que me faltaba hablar, pero aún me parece muy interesante este repaso que hicimos de esta temporada. Quizás podría hacerlo para otros segmentos también y ver quizás más antes en el futuro. Podría haber 2 años, 5 años, 10 años anteriormente. Así que va a estar anotada esa idea definitivamente para repasarla en el futuro. Y para este último cuarto vamos a retomar lo que hicimos en el episodio pasado y vamos a girar una rueda con los 30 equipos de la NBA y el equipo en el que caiga. Vamos a hablar en estos últimos 12 minutos del episodio. Así que giremos la rueda. Hoy no puedo cayó de nuevo los Cleveland Cavaliers. Fue el equipo que hablé la semana pasada al respecto. Así que no, giremos de nuevo. Ahí va la rueda nuevamente. Y cayó en los Brooklyn Nets. Unos Nets bastante interesantes. Porque esta es la primera temporada en muchos años que van a tener estabilidad. Porque desde el 2019 claramente comenzaron
con la adquisición de Kevin Durant, esperándolo de su lesión de Aquiles, trayendo a Kyrie Irving. Así que hubo una temporada ahí esperando qué va a pasar ahora con KD, en qué forma va a volver. Luego volvió Durant, vino toda la saga James Harden, lo incorporaron, pero después vino el colapso de los playoffs que tuvieron. Primero perdiendo en 7 juegos contra los Milwaukee Bucks por ese tiro de Kevin Durant pisando justamente la línea, y después aún más trágicamente yéndose de forma más penosa en primera ronda como séptimos sembrados contra los Boston Celtics. Perdieron en 4 juegos, exponiendo muchas falencias en ese equipo. Y claro, también toda la saga que fue la pérdida de James Harden, que ya no quería estar ahí, no quería colaborar con sus compañeros, se termina yendo a los Sixers, se traen a un Ben Simmons, que él también era una gran incógnita, en qué forma va a volver, en qué momento va a volver, alguna vez llegará a ser el All-Star, el jugador defensivo del año que lo fue en su tiempo en Philly. Kyrie Irving pasó por sus propios dramas también, siempre con el tema de las vacunas, de que podía jugar solo de local, pero no de visita, o creo que era al revés. Y como estábamos repasando en el segmento anterior, la temporada pasada fue el caso de que se quería ir del equipo junto a la salida de Kevin Durant, y ahora en el trade deadline de la temporada pasada se termina yendo ambos. Se traen a jugadores decentes, pero no colaboran a la dirección que quieres tomar con el equipo, que es de una más o menos reconstrucción. Pero ahora por fin van a saber exactamente qué plantilla tienen y en qué dirección quieren moverse de acá a las temporadas siguientes. Porque si repasamos la plantilla, ahora tienen a un jugador que puede ser candidato al All-Star la próxima temporada, y yo lo notaría como un candidato sorpresa. Mikal Bridges. Mikal Bridges mostró cosas muy interesantes, muy buenas desde su llegada a Brooklyn al final de la temporada, e incluso un poco en los playoffs. Porque a Bridges lo conocíamos mucho, que él era un jugador de triples y de defensa, un 3&D. Con su gran tamaño, su gran largo de brazos, podía ser de los mejores defensores de la liga, eso lo teníamos clarísimo. Pero en ofensiva quizás estaba un poco relegado a lo que era el sistema con Chris Paul y con Devin Booker y con Ayton, que ahí era la cuarta opción ofensiva, así que estaba bastante relegado a colocarse en la esquina y esperar a recibir un triple. Es lo que era bastante eficiente, pero no tuvo muchas oportunidades para demostrarse a sí mismo. Pero ahora que llega a Brooklyn, en esa media temporada que tuvo ahí siendo la primera opción de un equipo que no sabía qué estaba pasando, si querían ser más competitivos, si querían tanquear, pero estaban en una buena posición, pero también en una mala posición, terminó saliendo muy positivamente, porque se mostró como un jugador que puede ser la primera opción de un equipo competitivo, no solo anotando muchos puntos, sino haciéndolo también de forma muy eficiente. Así que si bien perdiste a Kyrie, perdiste a Harden, perdiste a Durant, tienes a un Mikal Bridges sobre el cual construirte. Y rodeándolo tienes piezas muy interesantes. Vimos la temporada explosión genial que tuvo Nicholas Claxton, que en mi opinión siempre fue un jugador bastante interesante de ver. Recuerdo en mi absoluto primer primer video en el canal, estaba hablando de los partidos de Navidad de la 21-22, y en ese estaba jugando los Nets contra los Lakers, me parece, y yo decía que el jugador clave era Claxton. Yo sabía que Claxton tenía algo en su bolsillo, y lo demostró en esta temporada, progresando como un pivot muy bueno defensivo. Para mí fue uno de los candidatos a jugador defensivo del año. No recibió muchos votos, pero yo creo que debió entrar en la consideración. Y ahora nuevamente va a tener una temporada plena en que ya sabe que no está Durant y sabe que no está Irving, sabe perfectamente en qué enfocarse, y quizás ahora puede progresar un poco más su juego ofensivo. Y seguimos repasando la plantilla de Brooklyn, tienen aún jugadores muy interesantes. Porque ¿qué puede hacer ahora Cam Thomas, que no está ni Harden ni Kyrie? ¿Será capaz Thomas de replicar las gigantes actuaciones que tuvo en ciertos periodos de las temporadas pasadas, en que entraba desde la banca, jugaba 25 minutos pero te anotaba 40 puntos, pero el partido siguiente jugaba y te anotaba 2 de 13 tiros? Nuevamente, ahora con regularidad, vas a ver cuál va a ser su rol. Y para la regularidad de los Nets va a ser fundamental los jugadores que tienen. Dorian Finney-Smith, por ejemplo, estoy pensando, como lo son Royce O'Neal. Hay que hablar de Spencer Dinwiddie, jugadores así. Cam Johnson, que recibió su renovación de contrato en esta pasada agencia libre. Son jugadores, nuevamente, que se han movido bastante de sus equipos. Finney-Smith pasó de ser casi un don nadie a ser un fundamental en Dallas, a ser cambiado a los Nets. Spencer Dinwiddie ha rebotado por muchos equipos en la liga. Y quiero seguir repitiendo la palabra de la consistencia, la palabra de la seguridad, la palabra de las expectativas que tienes,
que son reales y que no tienes mucha incertidumbre. Así que yo creo ahora, con una offseason completa de entrenamiento y también bajo un entrenador que va a tener su primera temporada completa, como lo es Shaq Vaughn, después de la despedida de Steve Nash la temporada pasada. Una offseason completa para trabajar, van a llegar a los campos de entrenamiento, la preseason, van a entrar a la temporada con continuidad. Y si es que vamos repasando esta plantilla, los titulares, los suplentes, los reservas, tienen mucho talento. Así que si bien la conferencia este va a ser muy competitiva este año, yo creo que los Nets pueden perfectamente entrar en el top 6, que fue donde terminaron ahora, a pesar de que no tengan a KD, ni a Kyrie, ni a nadie. Obvio, va a ser muy difícil superar a los Sixers, a los Celtics, a los Bucks, a Miami, a los Knicks, a los Cavs. Ahí ya tienes 6 equipos que van a estar compitiendo por ese top 6. Así que a los Nets habría que verlos más en la posición Atlanta, Toronto, Chicago, esos equipos. Pero yo creo que ese es el piso para Brooklyn. Yo creo que tienen mucho más potencial que eso. Y no vaya a ser que nuevamente a Miami no le vaya bien en temporada regular. No vaya a ser que los Knicks tengan un retroceso. Y ellos se terminan metiendo en un top 6 nuevamente con una plantilla que pareciera que no la mereciera, pero si la analizas de fondo sí la merecen. Y claro, estamos hablando mucho de continuidad, de seguridad, pero los Nets tienen al jugador más incierto de toda la liga, que es Ben Simmons. Porque empezaron a aparecer rumores esta semana, de hecho, de que Simmons parece ya estaría listo 100% físicamente, de que ya no está en una etapa de recuperación, de rehabilitación, de reacondicionamiento, sino que ahora está simplemente enfocado en lo que es básquetbol, en mejorar las muchas falencias que ha mostrado estos últimos años, sus años con Philly y los pocos partidos que jugó con Brooklyn. Bueno, como fan de los Sixers sería muy fácil para mí echarle basura a Simmons, decir que nunca va a ser el jugador que se espera que va a ser, pero en verdad yo aún tengo una última fe para Simmons, aún le tengo esperanza, porque yo sé que el talento está ahí, yo sé que esto es simplemente un bloqueo mental y como lo hemos estado mencionando múltiples veces con múltiples jugadores, la ausencia de los flashes, la ausencia de Durant, de Irving, de Harden, de las grandes expectativas que se tenía de este equipo, va a ser mejor para él, en mi opinión. Porque yo creo que la liga está empezando a considerar que ahora cualquier cosa que te dé Ben Simmons va a ser un positivo. Si es que simplemente te va a dar 10, 12 minutos de buena defensa y buena creación de juego, eso ya es mejor de lo que te ha dado en los últimos años. Y yo creo que Ben Simmons lo sabe internamente y va a tener la menor presión que ha tenido en toda su carrera. Después de ser figura en LSU en la universidad, de ser el pick número 1 del draft, de llegar a un mercado tan exigente como lo son los Sixers, los fans de los Sixers, después de haber sido cambiado en un mega cambio involucrando a una leyenda, una superestrella como los James Harden, llegando a un equipo que tiene aspiraciones de campeonato como los Nets. Este va a ser el primer descanso real que va a tener Simmons. Si quisiera apostar, yo diría que Ben Simmons va a tener una mejor temporada de lo que la gente se lo espera. Y es con eso que concluimos la sección básquetbol de este episodio de 4 cuartos. Si te gustó y estás viendo en YouTube, deja un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas todos los episodios, los mejores segmentos y también mucho más contenido NBA. Aunque estemos en la peor parte del off-season, seguirá llegando el contenido. Y también recordar que estamos en Spotify, así que pasa por ahí y déjanos 5 estrellas. Pero ahora continuemos con una sección que comencé el podcast pasado y yo creo llegó para quedarse. Es el tiempo extra, donde me salgo de todo tema NBA, básquetbol, lo que sea, y hablo de lo que se me dé la gana. Y esta semana no fue tan activa como la anterior. Dije que quería ir a ver Oppenheimer, pero no he tenido el tiempo ni el dinero, seamos honestos. Es bastante caro ir a IMAX. Pero lo que más tengo en mente es lo que se viene ya mañana, la próxima semana. Es que vuelvo a mi semestre de la universidad, que no sé si lo he mencionado mucho acá. Yo estudio periodismo porque hacer esto, hablar de NBA, hablar de básquetbol y de deporte en general, es mi objetivo, es lo que yo quiero hacer con mi vida, es mi pasión, quiero que esto sea mi carrera. Así que ahora comienzo un nuevo semestre más estudiando periodismo, estudiando comunicaciones. Y bueno, no quiero aburrir mucho sobre cómo son mis estudios, cosas así. Quiero hablar un tema relacionado a eso, a las comunicaciones en el mundo deportivo y el futuro que tienen. Hemos visto varias noticias de que las cosas no van muy bien en el periodismo deportivo.
porque la noticia más grande fue lo que salió de ESPN Estados Unidos, en el que hubieron varios recortes y varias despedidas de figuras muy importantes. No sé qué tan conocidas serán estas figuras en el mundo NBA en español, pero cuando digo gente como Max Kellerman, que era figura años pasados hablando en First Take con Stephen A. Smith y después yendo a sus propios programas, siendo uno de los rostros del deporte estadounidense, y él ni siquiera era el nombre más grande, porque ahora empezamos a hablar de Jeff Van Gundy, quien era el analista experto en los comentarios de los partidos NBA. Él era parte de la terna con el legendario Mike Breen y con Mark Jackson narrando las finales, narrando los partidos más importantes, y se deshacieron de él. Se deshacieron de alguien que estuvo, me parece, 17 años en la cadena, pareciera que de la nada. Y estos dos no son los únicos nombres, porque también echaron a mucha otra gente que estuvo varios años, décadas en la cadena. Y esto es culpa de que, bueno, Disney es dueño de ESPN y Disney la está pasando bastante mal. Disney Plus parece que es un fracaso económicamente. Las películas de Disney no le han estado muy bien. A mí personalmente no me interesó para nada ir a ver Elemental, cosas así. Así que Disney está fallando bastante en los números y tenían que hacer un par de recortes y esos recortes llegaron a ESPN. Pero ESPN no ha sido el único que ha sufrido. También está el caso de The Athletic, que es uno de los medios más conocidos, más grandes de Estados Unidos, que cubre mucha prensa escrita, mucha prensa local para los equipos. Eran una compañía muy grande que terminó siendo adquirida por el New York Times, pero hemos visto también noticias de que The Athletic ha tenido que cortar bastante gente, que se ha tenido prácticamente que deshacer de este periodismo local, de los equipos locales, de lo que la gente lee sobre su equipo favorito, de los equipos pequeños, no solo de básquetbol, sino de todos los deportes importantes en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el propio New York Times se deshizo de toda su línea de deporte para encargársela a The Athletic, quienes ya de principio están perdiendo bastante gente. Y este tampoco es un caso muy aislado, porque también creo que fue solamente ayer de que la NBA misma también empezó a despedir a un par de gente que estaba más relacionada al tema de las comunicaciones, al tema de las prensa, del PR de la NBA. Así que el panorama del periodismo tradicional deportivo se ve muy malo. Porque si es que estas figuras que han estado tantos años y que son rostros tan reconocibles y tan... No quiero decir amados, porque creo que nadie amaba a Max Kellerman, mucha gente le generaba repudio. Pero esta gente tan conocida, de tanta reputación, pueden perder su trabajo así. ¿Qué le queda a la gente que comienza desde abajo? Gente que quizás una parte mía quería ser parte de ese ciclo de comenzar desde abajo y empezar a construirse una carrera para eventualmente llegar a estas alturas que llegó esta gente. Hay cada vez menos espacio, porque no es porque estén echando a estas personas y se estén trayendo a gente similar. No es el caso, porque pareciera que el periodismo deportivo está yendo en otra ruta, y es la ruta más de caracteres. ¿Qué me refiero a esto? Personajes. Creo que caracteres era una mala palabra. El tema es que se están dando cuenta los medios tradicionales de que no pueden seguir como lo han estado haciendo. De que ya a nadie le importa los programas de todos los días, a nadie le importa First Take, a nadie le importa Undisputed, no le importa ver estas discusiones de gente que grita quién cada vez más, y cuando se quedan apenas sin contenido empiezan a hablar de Jordan contra LeBron y bueno, todo ese tema que discutí en el podcast pasado, pero a la gente ya no le está gustando eso. Porque recuerdo, vi un video en YouTube esta semana que hablaba del tema y hacía un punto muy bueno, de que anteriormente ESPN, Fox Sports, este era el único lugar donde podías acceder a deportes. Era el único lugar donde podías escuchar opiniones de especialistas, donde se podían ubicar los exjugadores para dar sus opiniones, cosas así. Pero eso ha cambiado completamente con la aparición de redes sociales, obviamente, con Twitter, con gente como yo que hace videos en YouTube. Ya no es el caso de que estos medios tradicionales tienen casi un monopolio sobre la discusión de deportes, porque si es que no te gusta First Take, ya no lo tienes que ver. Puedes ver Balón al Aire. Y ese es el tema que me refiero con las personalidades. Porque gente como yo, y bueno, gente también, otros youtubers que construyen sus plataformas, ninguna de esta gente tiene el soporte de marca como lo tiene ESPN para construir su audiencia. Poniendo el ejemplo, si es que hay gente que todavía ve First Take, no ven ese programa. Ven el programa de Stephen A. Smith
o gente que todavía ve Undisputed, no ven Undisputed, ven a Shannon Sharp y a Skip Bayless. Y bueno, ahora Shannon Sharp se fue de ese y es el nombre más codiciado en todos los medios estadounidenses. Parece que ESPN estaría negociando contratos con él. Y hablando de contratos, también se ve reflejado este tema de las personalidades con Pat McAfee, que si no lo conocen, Pat McAfee era alguien que comenzó por sus propios medios. Era alguien que me parece estaba simplemente en YouTube y se les arreglaba solo para hablar de fútbol americano. Y empezó a crecer más y más y más. Porque si bien no tenía el respaldo de estar en ESPN o estar en Fox Sports, la gente quería ver a Pat McAfee. ¿Y qué pasó? ESPN le dio un contrato de $100 millones. A la gente le importa cada vez más la persona y no el canal, el mensaje y no el medio. Así que por eso estamos viendo esos recortes, me parece. Porque los medios tradicionales se están dando cuenta que tienen que cambiar la ruta. Y bueno, para mí me importa bastante porque nuevamente yo he pensado mucho en tratar de seguir esta ruta tradicional. Voy a terminar mi carrera de periodismo y quizás después consiga un título en comunicación deportiva. Y después mi plan era quizás ir a Estados Unidos y trabajar en algún medio local. Y después ir progresando de esa forma y después a un medio regional y después quizás a un medio nacional y así trabajando y trabajando. O quizás del lado de Latinoamérica haciendo propiamente lo mismo. Y claro, siempre, no quiero decir mi absoluto sueño, pero uno de mis sueños era como ser quien relataba los partidos para toda Latinoamérica, ser el Álvaro Martín de las generaciones futuras. Pero quizás eso ya no va a existir en el futuro. Quizás no va a tener tanta predominancia las transmisiones por televisión. Porque cada vez menos gente ve televisión, la gente ve YouTube, la gente ve TikTok. Y bueno, eso fue también parte del razonamiento de por qué creé este canal, por qué creé esta marca. Porque se ve cada vez más difícil hacer la ruta tradicional, que todavía puede ser muy válida, pero cada vez hay menos cupos. En cambio, tienes todas las oportunidades del mundo en redes sociales y depende 100% de ti si es que vas a destacar o no. Yo estoy muy convencido de eso. Y bueno, en el fondo quiero decir que ESPN tienen que contratarme ahora mismo para que yo haga los segmentos de NBA esta noche. No, no, todavía queda mucho para eso. Quizás eventualmente, pero también me gustaría como crecer esta marca Balón al Aire porque yo tengo las quizás ridículas pero grandes ambiciones de que esto sea una marca propiamente tal, que esto sea un lugar donde la gente realmente quiere ir a buscar su contenido. No quiero decir que esto va a ser el próximo ESPN, pero al menos sí me puedo acercar al 0,001% de lo que son y tener ese tipo de relevancia, de poder construir esto, que es simplemente yo hablando con un micrófono en mi pieza, con camisetas colgadas de ganchos de ropa, a pasar a hacer que esto sea mi carrera, mi vida prácticamente. Ese es el objetivo. Pero parece que los medios tradicionales no son el objetivo. Y bueno, creo que ya he dicho suficiente del tema. Este fenómeno aún tiene muchos años, quizás décadas por desarrollarse, porque obviamente hay mucha gente todavía que consigue sus noticias simplemente de la televisión. Claro, los partidos están en la televisión, así que los comentarios en vivo siempre van a ser muy importantes. Por eso yo hago mis transmisiones en vivo. Eso es lo que quería hablar en esta edición de Tiempo Extra. De hecho, era curioso porque toda la semana me pongo a pensar en temas para este podcast. Y el único tema que realmente tenía fijo para hablar era el del tiempo extra, porque en verdad me parece muy fascinante este fenómeno que está ocurriendo con los medios. Y bueno, si te quedaste hasta acá escuchándome hablar sobre prensa estadounidense y mi futuro laboral, supuestamente, muchas gracias por quedarte acá. Reitero, dejar un me gusta y suscribir es lo mejor que me podría pasar ahora mismo para construir esta marca. Y nos veremos nuevamente el próximo domingo en una nueva edición de 4 cuartos. Esto ha sido Balón al Aire. Primera vez que lo meto desde acá. Me estoy poniendo demasiado bueno.